Bien, ahora vamos a ver qué son los sellos de émbolo o los sellos de tubo o los sellos de pistón, como algunos los dicen, o como pueden ver en algunos catálogos. Son los sellos que van justamente en el émbolo, ¿no? Ya vimos que un émbolo es la pieza que está unida todo el espacio que hay dentro del cilindro, ¿no? Acá vemos en nuestra maqueta virtual, vamos a ver, vemos, abrimos y nos acercamos a ese elemento. Este es el émbolo, el que está en rojo, es una pieza que ya dijimos que está sujetada sobre la barra o sobre el vástago y que tiene una serie de alojamientos de tal manera que se puedan colocar sellos y que puedan trabajar ahí, ¿no? Este conjunto es un poco más sencillo, no es como un poco tan complicado como los sellos de barra, depende del tipo de trabajo que se quiera realizar, depende mucho de eso, pero generalmente vamos a encontrar dos elementos principales: el sello en sí mismo, que es este de acá, y las guías. Al igual que la parte delantera, hemos encontrado en los sellos de tapa o en los sellos de barra, hemos encontrado que existen guías, ¿no? Las guías ya sabemos qué función cumplen. La función es de generar un apoyo, un punto de apoyo, de tal manera que los elementos que son metálicos no tengan contacto, ¿no? Y entonces estos elementos se fabrican de materiales que son muy deslizantes o tienen un coeficiente de fricción muy bajo, como bronce o como ciertos plásticos como el teflón, ¿no? Entonces este sello principal cumple la función de la estanqueidad. Ya dijimos que las guías no hacen función de sello, o sea, ellos no evitan que el aceite pase de un lado hacia el otro, sino que los que se encargan de eso son los sellos. Los sellos generalmente son materiales elastoméricos, ya vimos que es un material elastomérico, que es aquel de un tipo de plástico que tiene cierta energización, o sea que se comporta como si fuese un resorte. Entonces la función de este es evitar que la presión que va de una cámara, como podemos ver acá de esta cámara, vaya de este lado o se vaya de un lado hacia otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando, digamos, este sello empieza a perder su función? Lo que va a pasar es, al momento de nosotros de inundar esta cámara con el cilindro hidráulico, lo que va a pasar es que parte del aceite va a pasar por el sello, o sea, fluido va a pasar por acá, y el avance no va a ser uniforme o se va a ver bastante detenido. Entonces por eso vemos el famoso zapateo, ¿no? Cuando ustedes están viendo un cilindro y generalmente este avanza con una especie de pausa o letargo y que parece que estuviese zapateando, ¿no? Generalmente eso se debe a que el sello principal está dejando pasar fluido de un lado hacia el otro, ¿no? Y llega un momento en cuando el sello ya falla completamente, el avance ya no se puede dar más, ¿no? Y se detiene completamente o se hace de una manera bastante lenta, ¿no? Entonces, en esos casos ya uno se da cuenta que el sello principal está fallando, ¿ya? Otro de los problemas que podemos encontrar con estos sellos es que los sellos tengan mucho ajuste. Entonces, al momento de realizar un sello tenga mucho ajuste, eso quiere decir que la medida es exageradamente grande para las tolerancias que tiene este sello. Entonces lo que puede generar es una especie de zapateo, ¿no? Al momento de empujar esto, las paredes empiezan a chocar entre sí y al no estar alineadas o no ser elementos fijos de parte de esta pieza, empiezan a torcerse. Entonces eso genera un zapateo o una especie de vibración sobre la barra, que se puede evidenciar en muchos casos, ¿no? Entonces este es el conjunto de sellos del émbolo. Existe una configuración adicional dentro de estos sellos, ¿no? Como podemos ver nosotros, esta cámara tiene dos caminos para poder llegar hacia la otra cámara. O sea, si la presión está aquí, la presión podría llegar tanto por este espacio, por estas pequeñas ranuras, por los que estos sellos están sirviendo como barreras, o también podría llegar por esta ranura de aquí, por la que vemos aquí abajo, ¿no? Que es la interfaz que hay entre esta pieza y la barra, porque recordemos que estas dos no son una sola pieza, sino que se tienen que ensamblar. Entonces esta tolerancia que nosotros le podríamos dar a esta pieza va a generar un espacio, un pequeño juego, ¿no? Entonces generalmente, ¿qué se hace? En ese espacio se crea o se diseña un espacio para poder colocar un sello. Entonces, de tal manera que si la presión o el aceite a presión intenta ingresar por esta parte, existe un sello que detiene ese paso y evita que tanto el aceite fluya por la parte superior, tanto como por la parte interna del émbolo, ¿no?
Entonces en este caso podemos ver que este sello está puesto aquí con un O-ring que se ha diseñado para que tenga un alojamiento y de tal manera que al ensamblarlo sirva como una barrera al posible drenaje de fluido por esta parte, ¿no? A veces se puede dar, como a veces no se puede dar, depende de la presión que estemos manejando. En general, lo más recomendable siempre es tener un sello intermedio entre estas partes para poder evitar cualquier tipo de percance. Pero hay algunos casos en donde al ser esta una pieza que va ajustada sobre la barra, a veces es suficiente con la presión que genera la tuerca sobre las paredes para poder generar un sello estático. A veces no es así, ¿no? Sobre todo en modelos antiguos, en cilindros de diseño antiguo, se muestra que hay este arreglo donde predomina el uso de presión para poder sellar este conducto, ¿no? A veces también se puede utilizar otro material un poco más blando, como un anillo de cobre, para poder sellar esta parte. Se puede utilizar solamente un pegamento, como vimos antes. Existen algunos pegamentos que son impermeables a los fluidos hidráulicos, ¿no? Entonces se pueden utilizar pegamentos y con eso puede bastar. Pero a medida que la presión aumenta es menos recomendable utilizar esas técnicas. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Poner un sello, ¿no? Entonces, a presiones bajas sí es aceptable utilizar ese tipo de métodos. Pero a presiones altas sí se debe considerar el diseño de un sello para evitar percances a posterior, ¿no? Bien, y eso sería el conjunto de sellos del émbolo.